¿Cuántos videos de los paquetes en el fútbol peruano existen en la plataforma? ¿1? ¿2? ¿3? Existen miles de millones, hasta yo tengo un video sobre ello, pero ¿alguien se ha puesto a pensar que nosotros también exportamos paquetes? No somos los únicos que se equivocan al contratar, en el extranjero también lo han hecho y se han equivocado llevando a jugadores peruanos. Por eso hoy, 10 jugadores del fútbol peruano considerados paquetes en el extranjero. Si le das me gusta en menos de 2,3 segundos, tu equipo jugará el Mundial de Clubes 2029. Alberto Rodríguez es quizás top 5 de los mejores defensores de la historia del fútbol peruano. Ha destacado en Cristal, ha llegado a una final de la Europa League con el Braga, incluso jugó un mundial. Sin embargo, tenía un pequeñísimo problema: las lesiones. Según Transfermarkt, el mudo ha sufrido 15 lesiones grandes en su carrera que lo han alejado de la cancha más de 700 días lesionado. Pero a ver, el mudo sigue siendo un crack, pero acuérdense que los paquetes son en su mayoría jugadores que prometían mucho y terminaron siendo un fiasco. Ello le pasó a Alberto Rodríguez en 2018 con Junior de Barranquilla. En palabras del propio mudo, no quería llegar a Junior. Pidió mucha plata para que le dijeran que no, pero le dijeron que sí. Así que a inicio del 2018 tuvo que ponerse la camiseta del Tiburón. Se lo llevó al mudo y adivinen qué pasó. Se lesionó, se volvió a lesionar y se revolvió a lesionar. En solo media temporada el mudo jugó apenas 6 partidos con el Junior. Según los hinchas del club, este jugador solo se recuperaba cuando iba a jugar por la selección. Si vamos a la publicación de Junior que informa que Alberto Rodríguez es desvinculado, verá que muchos hinchas pedían y aclamaban su salida, y hasta uno que otro lo nombra el peor fichaje extranjero de la historia de Junior. Así que por más crack que haya sido el mudo, podemos decir que su participación en Junior pareció de un paquete. La controvertida vida de Raymond Manco aún nos da de comer y nos sigue dando qué hablar a periodistas y creadores de contenido del fútbol peruano. Siempre se puede sacar un consejo de su carrera y esta no será la excepción. Manco emigró 4 veces al extranjero, a Holanda, a México, a Qatar, que ni jugó, y a Venezuela, donde reconoció que no estaba al nivel de sus compañeros y decidió irse. ¿Por qué está en esta lista? Por su paso en el Atlante de México. A inicios del 2011, luego de una buena temporada con el Aurich el año anterior, firma por el Atlante de México, equipo de la primera división, y no jugó nada de nada, solo 7 partidos e hizo una asistencia. Pero lo peor es el motivo de su salida. Aparte de que no jugaba bien, Manco no se presentó a un entrenamiento porque según él lo habían secuestrado. El Piojo Herrera, quien era su entrenador, no le creyó nada, y acá hay 2 versiones. Versión 1, la de los dirigentes que dicen que Manco vivía al costado del preparador físico y ese mismo día lo encontró borracho. Y versión número 2, la de Manco, que aduce que él se encontraba pretendiendo a una chica que era esposa de un narco y por eso lo mandaron a secuestrar. Llegó como el revolucionario de la Liga Mexicana y volvió al Aurich a ser campeón. Paolo Hurtado tuvo su primera experiencia en el extranjero en el Paco Ferreira, en Portugal. Le fue regularmente bien en su primer año, pero en su segunda temporada ya no tenía mucha continuidad. Por ello buscó un préstamo, no a cualquier equipo, sino en el primer campeón de la historia de la Copa Libertadores y un gigante del continente. El 7 de enero del 2014, Hurtado era presentado en Peñarol. Su préstamo era por 6 meses con opción a compra, pero ¿qué lo van a comprar si no metió ni un solo gol? Lo peor fue en su llegada. Primero, en la presentación le preguntaron si le gustaba un jugador uruguayo y mencionó al Chino Recoba. Justo a los 3 días de ser fichado, toca jugar un clásico en la Copa Bandes de carácter amistoso. Empatan 0-0 y se van a penales. Paolo Hurtado, recién llegadito, falla el definitivo 5º penal y hace ganar a Nacional. El 2022, ESPN realizó la lista de los peores extranjeros que pasaron por Peñarol y puso a Hurtado hasta en su título. Tuvo mala experiencia, pero maduró, y en el Victoria Guimaraes le pasó todo lo contrario. Lo único malo del campeonato de Binacional en 2019 es que hizo creer al pueblo que sus jugadores eran estrellas. Algo parecido le pasó a Aldair Rodríguez. Antes que llegue a Binacional en 2018, Aldair tenía 8 goles en toda su carrera. El 2019 fue su mejor año, 12 goles y siendo campeón nacional, incluso metiendo gol en la final. El 2020 fue aún mejor. Hasta el receso por el panorama mundial que se vivía, en marzo, Aldair ya llevaba 7
tantos en apenas 12 partidos. Pero cuando pasó todo ello y se volvió al fútbol, Aldair se buscó un nuevo equipo, con el que duró desde mediados del 2020 hasta mediados del 2021. Ese equipo es América de Cali. En los Diablos Rojos jugó 23 partidos y no hizo gol alguno. En Facebook, cuando publicaron su salida, se puede ver a los hinchas de América de Cali anunciando que es el peor extranjero que han visto en su club, y otros justificando los que al menos ponía ganas. Pero casi todos los comentarios son de burla de los goles que supuestamente los haría gritar el delantero peruano, siendo así uno de los peores fichajes recientes de la liga colombiana. Es feo que los hinchas te critiquen y te califiquen como malo, que no te soportan ni una, pero lo peor es cuando te critica un directivo. Esto le pasó a Irben Ávila cuando en 2016 jugó en LDU, pero no por cualquier directivo, sino por Rodrigo Paz Delgado, en ese entonces presidente vitalicio de LDU y el más grande de su historia, que incluso el estadio de LDU lleva su nombre. Ávila se iba por primera vez al extranjero y en un equipo con nombre como es Liga Deportiva de Quito jugó 12 partidos y al menos metió gol. Sin embargo, Rodrigo Paz dijo: hemos traído a Ávila y no ha rendido nada. Pero también son cara de palo. Irben Ávila solo había cobrado un mes de sueldo de los 5 que estuvo en el club. ¿Cómo quieren que rinda así? Cuando Ávila hizo su único gol y el club lo publicó en su página, muchos comentaron: el gol más caro de liga. No fue gol de Ávila, ese paquete la iba a mandar afuera, dijo otro, y bueno, vemos las imágenes y tiene razón. A LDU le fue mal ese 2016. Uno de los peores años para ellos, y eso incluía hacer malos jales extranjeros. Tengo un plan para los 100K. El día que lleguemos voy a realizar una pichanga para los suscriptores, pero eso sí, Fútbol 11. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Mientras tanto, suscríbete al canal. Un dirigente tiene derecho a criticar tu rendimiento, a pesar de que este sea de mal gusto, pero decir directamente "nos equivocamos" ya es cosa seria. Alexi Gómez hizo un 2017 excelente, sobresaliente. Le he dedicado ya muchos videos a Alexi Prime con Pedro Troglio en el banco. Es que fue muy bueno, tanto que el Atlas de México se fijó en él. En el equipo azteca solo disputó 11 partidos y no metió gol alguno. De repente más goles metió en aquel Fichanga Fútbol 7 que jugó en México. Obviamente le rescindieron el contrato por una pichanga. Dentro de todo, el presidente declaró esto: nos equivocamos en una cuestión, en el tema de Alexis, que fue en la cuestión mental, en la cuestión de su educación y todo eso. Muchos hinchas en la publicación de Facebook que oficializaba la salida de Alexi Gómez expresaron lo siguiente: el refuerzo más mediocre que ha llegado al Atlas. Pinche basura de jugador. Nunca debieron haber traído ese tronco. Y más, y más, y más. Sin duda, Alexi Gómez dejó una mala imagen de los peruanos en el Atlas, que Santa María se encargó de recuperar. La carrera de Cristian Ramos parece conocida, pero es desconocida. ¿Sabían que jugó en Al Nassr en 2018, el club que juega a Cristiano Ronaldo, y encima lo presentaron como Spider-Man? Que jugó en Emelec ya es más conocido. En Tiburones Rojos de Veracruz no tanto, pero en Gimnasia Esgrima de La Plata, ¿recordabas que jugó allí? En 2016 el club argentino compró el 50% del pase de la Sombra Ramos que provenía del Juan Aurich. Lo extremadamente extraño es que con el Lobo solo jugó 7 partidos. 7. Uno de ellos fue el bisagra. Gimnasia se enfrentó a Atlético Rafael en condición de local y perdió por un resbalón de Ramos. Sin embargo, la hinchada entendió que un resbalón le podía pasar a cualquiera, pero ya no le perdonaron más en la siguiente fecha contra Arsenal de Sarandí, que fue un empate. Ahora entiendo por qué el peruano le dicen sombra, dice uno. Y abajo una respuesta que dice troncazo. Incluso Depor sacó una nota donde los hinchas lo criticaban en Twitter. Díganle que tome un avión a Perú y no vuelva más. Y justo eso fue lo que hizo, pero no a Perú, sino a México en calidad de préstamo, y nunca más volvió a pisar un club de la Argentina. El que sí lo hizo fue el goleador del Deportivo Pucallpa, el goleador del Sport Loreto, el goleador del Unión Comercio. Él es Diego Mayora, que al mismo tiempo que Ramos pisó Argentina, también lo hizo el pibe Mayora, que vino a la selección y regresó hablando como argentino, ¿viste? Pero eso es lo de menos. Mayora dio un gran salto viniendo de Copa Perú. Lamentablemente solo jugó un partido en Argentina y ya no se le volvió a ver más. Pero ¿por qué es considerado un paquetazo si algunos de los hinchas de Colón ni siquiera lo han de recordar? Porque el club pagó medio palo verde por toda su redonda calidad.
Otro que vino hablando con el dejo de otro país fue Canchita González Po, que es considerado hasta hoy un fichaje malo. Canchita tuvo 2 etapas en el club de Colo-Colo. De mediados del 2015 hasta 2016 jugó 17 partidos y no metió gol alguno. La prensa peruana inventaba que los chilenos pedían que no se vaya por ningún motivo, por favor, pero vino a Vallejo con comiso y descendió. Y como solo fue préstamo, volvió a Colo-Colo, le hizo un gol agónico al Everton y ya. Eso fue lo único que hizo en el club. La última publicación que hizo Colo-Colo sobre Canchita fue saludándolo por su cumpleaños el 12 de octubre del 2017. Ahí hubo insultos de idiomas que hasta ahora desconozco, pero sé que son insultos por la ira que le imprimen a sus palabras. Canchita fue el eterno extranjero que esperaron y esperaron y esperaron y esperaron y nunca resultó. ¿Por qué habrá sido? ¿Quién sabe? Ya que a su regreso en el fútbol peruano, esta vez sí la rompió toda. El Robinho peruano, le decían, prometió como Robinho, jugaba como Robinho, se vestía como Robinho, se peinaba como Robinho y se apagó rápido al igual que Robinho. Damichón Ismodes salió de las canteras de Cristal, jugó en la Celeste y en el Real Racing Club Español, quien pagó 800.000 euros por él para que solo dispute 2 partidos, en uno que jugó 1 minuto y otro que jugó en la Copa del Rey. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Las lesiones, las benditas y malditas lesiones lo marginaron de todo tipo de competencia. En el blog de hinchas de este club mencionan las declaraciones que dio Damián Ismodes del por qué no progresó en ese equipo y le ponen un rótulo que será muy difícil de sacar, uno de los peores fracasos de la historia de nuestro club. Eso ocurrió en 2008. Hoy, 17 años después, Ismodes tiene 36 primaveras y lo recuerda como si hubiese sido ayer. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle like. Soy Guille, un abrazo, chao.